Tu hermano necesita la casa entera para salvar el negocio familiar, dijo mi madre en la reunión. Se rieron de mí. No sabían que el negocio estaba en quiebra y que mi firma de $900M lo mantenía a flote. Así que cancelé todo. El sol de la mañana se derramaba sobre San Pedro Garza García, pintando de oro los cristales de mi oficina en el piso 32. Afuera, Monterrey despertaba en un zumbido de tráfico y ambición, un ecosistema de concreto y acero que se sentía más mi hogar que la casa donde crecí. Adentro, el único sonido era el suave murmullo del aire acondicionado y el clic casi imperceptible de mi pluma sobre un informe de proyecciones trimestrales. Sobre el papel, los números bailaban en una coreografía perfecta y despiadada, 900 millones de pesos en activos, un crecimiento sostenido del 12% interanual, márgenes de beneficio que harían llorar a mis competidores. Era la melodía de un imperio silencioso, uno que yo había construido desde cero, pieza por pieza, noche tras noche, mientras mi familia, a 400 kilómetros de distancia, creía que yo hacía cositas raras en la computadora. Mi nombre es Cosima. Para el exclusivo círculo de directores ejecutivos y socios de inversión que habitaban este Olimpo de cristal, soy la fundadora y mente maestra detrás de Logística Mar Digital, una empresa que estaba redefiniendo las reglas del comercio transfronterizo. Para mi familia, soy un signo de interrogación, una nota al pie de página en su historia. Una hija que se fue a la gran ciudad persiguiendo sueños abstractos y que nunca entendió el valor tangible del legado familiar. El teléfono personal, un dispositivo que mantenía casi como una reliquia de otra vida, vibró sobre la pulida superficie de caoba de mi escritorio. Era una melodía que rara vez sonaba aquí, en este santuario de eficiencia y control. En la pantalla, el nombre, mamá. Un nudo familiar, frío y pesado, se formó en mi estómago. Las llamadas de mi madre, Armida, nunca eran para saludar, nunca para preguntar cómo estaba. Eran convocatorias. Eran citatorios. Deslicé el dedo por la pantalla con la resignación de quien va a tocar una estufa caliente sabiendo que se va a quemar. Bueno. Cosima, su voz era cortante como un trozo de vidrio, desprovista del más mínimo rastro de calidez. Tienes que venir a Querétaro este fin de semana. Hay una junta familiar. Es obligatorio. No era una pregunta. Era una orden envuelta en el fino papel de la obligación filial. Junta familiar era su eufemismo para crisis financiera. Y obligatorio significaba que mi hermano, Aníbal, el eterno príncipe heredero, había vuelto a meter la pata hasta el fondo. Estoy en medio de un cierre de trimestre, mamá. Es realmente complicado. Los inversionistas, no me importa, me interrumpió, su tono dejando claro que mi mundo profesional era, para ella, una inconveniencia trivial. Tu padre y yo te necesitamos aquí. El sábado. Sé puntual. Y colgó. Ni un adiós, ni un ¿cómo estás? Solo el clic final que subrayaba mi insignificancia. Apoyé el teléfono y me quedé mirando el horizonte de la ciudad. Durante años, había mantenido estos dos mundos meticulosamente separados. El mundo de Cosima, la CEO, un mundo de lógica, datos y resultados. Y el mundo de Cosima, la inútil, la oveja negra, un mundo de emociones turbulentas, culpas heredadas y expectativas incumplidas. Lo hice no por vergüenza, sino como un mecanismo de supervivencia. Porque en mi familia, el éxito se medía por la cercanía al epicentro del drama familiar, y yo había elegido el exilio. Pero mi exilio era una mentira. Una elaborada farsa. En secreto, yo era el pilar invisible que sostenía su frágil castillo de naipes. Los financiaba, no por un amor que ya no sentía, sino por una mezcla tóxica de culpa implantada y una desesperada, casi patológica, necesidad de validación que nunca, jamás, llegó. Era mi retorcida forma de tener el control en un juego en el que nunca me dieron un asiento en la mesa. Cerré los ojos y el Museo del Dolor, mi colección privada de humillaciones familiares, abrió sus puertas en mi mente con una claridad dolorosa. La primera exhibición, la cena de Navidad de hace 5 años. La casa en Querétaro olía a pino, a canela y a la sutil fragancia de la decepción.
Yo acababa de firmar mi primer contrato de 6 cifras, un hito que me había costado noches de insomnio y una fe ciega en mi visión. Con una copa de vino en la mano, mi corazón latiendo con una mezcla de orgullo y nerviosismo, anuncié la noticia. Esperaba, estúpidamente, una chispa de admiración en sus ojos. Mi madre, Armida, ni siquiera levantó la vista de su pavó. «Qué bien, mija», dijo, con el mismo tono que usaría para comentar el clima. «Tu hermano acaba de conseguir un préstamo para expandir el taller. Eso sí es un negocio de verdad, con ladrillos y máquinas». Aníbal, mi hermano mayor, el hijo de oro, sonrió con esa suficiencia que yo tanto odiaba. «Al menos yo creo cosas tangibles, Cosima. Cosas que puedes tocar. No solo, clics, en una pantalla». El resto de la familia asintió en un coro silencioso. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Aníbal nunca se molestó en averiguar, era que ese préstamo bancario solo fue aprobado porque yo, con mis clics, había puesto mis propios activos como garantía secreta. Sin mi respaldo, el banco se habría reído en su cara. La segunda exhibición, la camioneta de hace 3 años. Mi padre, Fausto, un hombre bueno pero de voluntad débil, necesitaba un vehículo nuevo. El suyo se caía a pedazos. Le compré una camioneta último modelo, un monstruo de trabajo que sabía que le encantaría. Para evitar el interrogatorio y la inevitable humillación, inventé una historia sobre un bono de la empresa. Se la entregué y vi en sus ojos una gratitud genuina, un destello del padre que recordaba de mi infancia. Fue un momento de calor en un desierto de indiferencia. Una semana después, fui de visita y vi a Aníbal estacionándola frente a la casa, cubierta de lodo. «La necesito para el negocio, hermanita», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «Tú no la usas para nada importante». Mi madre salió a la puerta y le sonrió, una leona protegiendo a su cachorro. «El trabajo de Aníbal es más importante, Cosima. Él está llevando el peso del legado de tu abuelo». Mi padre, desde la ventana de la sala, simplemente desvió la mirada. Y la pieza central del museo, la que todavía dolía al tocarla, la cuenta del hospital de hace un año. Armida necesitó una cirugía de cadera de emergencia. El seguro de Muebles Serrán era una broma y no cubría casi nada. Aníbal me llamó, por primera vez en meses, con la voz quebrada por el pánico. «No tengo la lana, Cosima. El hospital pide el pago por adelantado». Pagué los 300.000 pesos sin dudarlo, una transferencia directa desde mi cuenta personal. Cuando fui a visitarla al hospital, ella estaba sentada en la cama, pálida pero sonriente, sosteniendo la mano de Aníbal. «Gracias, hijo mío», le susurró, con lágrimas en los ojos. «Gracias por encargarte de todo. Eres mi roca». Aníbal me miró por encima del hombro de mi madre y me guiñó un ojo, una pequeña conspiración de la que yo era la única víctima y él el único beneficiario. Abrí los ojos. El sol de Monterrey seguía brillando, indiferente. Llamé a mi asistente por el intercomunicador. «Cancela mis citas del fin de semana. Tengo que volar a Querétaro. Hay un asunto familiar que resolver». Colgué y abrí mi laptop. Accedí a una carpeta encriptada en mi servidor privado. El nombre del archivo era simple, protocolo de desconexión. Lo abrí y revisé los detalles, los pasos, las cláusulas. Estaba listo. Esta vez, no iba a la junta familiar a pedir un asiento en la mesa. Iba a llevarme la mesa entera, con sillas y todo. Para entender la magnitud de la farsa que estaba a punto de desmantelar, hay que entender la verdad sobre Muebles Serrán. Para mi familia, era el sagrado legado del abuelo, un bastión de la artesanía queretana, el ancla de nuestra identidad. Para mí, desde mi torre de datos y análisis de mercado, era un modelo de negocio obsoleto, una reliquia sentimental condenada a la extinción por la globalización y la eficiencia. Y no estaba simplemente muriendo, estaba clínicamente muerto desde hacía casi 2 años. Lo que ellos veían como un negocio en apuros pero luchador era, en realidad, un cadáver mantenido con vida por un sofisticado y costosísimo sistema de soporte vital. Y ese sistema,
esa máquina invisible que bombeaba sangre y dinero a un cuerpo inerte, era yo. El colapso final había ocurrido 18 meses atrás. Aníbal, en su infinita sabiduría empresarial, había estirado tanto la línea de crédito con su principal proveedor de madera que éste, un hombre de negocios de la vieja escuela y poca paciencia, finalmente le cortó el suministro. De la noche a la mañana, Muebles Serrán no tenía materia prima. La bancarrota no era una posibilidad lejana, era una certeza matemática que se avecinaba en cuestión de semanas. Aníbal entró en un pánico que disfrazó de indignación. Mi madre entró en una fase de negación furiosa, culpando al proveedor, al gobierno, a la economía. Mi padre hizo lo que mejor sabía hacer, sufrir en silencio. Una noche, cuando Armida ya dormía, me llamó. Su voz era un susurro avergonzado, el de un hombre derrotado. No sé qué vamos a hacer, mija. Tu hermano, él lo intentó. Pero esto es demasiado grande. Y yo, en un acto final de estúpida esperanza, intervine. La lógica me gritaba que los dejara caer, que era una lección que necesitaban aprender. Pero la niña herida dentro de mí, la que todavía anhelaba la aprobación de su padre, tomó el control. No lo hice por Aníbal, cuyo ego era un pozo sin fondo. Lo hice por mi padre. No podía soportar la idea de que viera el taller de su propio padre, el lugar donde había aprendido el oficio, cerrado y embargado. Pensé, ingenuamente, que podía mantenerlo a flote discretamente, solo hasta que él se jubilara y pudiera retirarse con su orgullo intacto. Mi solución fue quirúrgica y, si se me permite decirlo, brillante en su engaño. Creé una empresa fantasma, una de las muchas que utilizo para diversificar mis inversiones y optimizar impuestos. La llamé Distribuidora del Bajío, SADCB. Desde mi oficina en Monterrey, la constituí con un capital social mínimo y la registré como proveedora de maderas finas. A través de mis contactos en la red logística de Mar Digital, aseguré un suministro constante de roble, cedro y nogal de alta calidad a un costo que, Muebles Serrán, nunca podría haber soñado. Luego, el licenciado Valdivia, mi abogado, un hombre cuya lealtad se medía en precisión y discreción, contactó a Aníbal. Se presentó como el representante legal de un nuevo consorcio de inversión interesado en revitalizar la industria local. Le ofreció a Aníbal un trato que ningún hombre de negocios en su sano juicio, y mucho menos uno desesperado, rechazaría. Distribuidora del Bajío, se convertiría en su proveedor exclusivo, ofreciéndole una línea de crédito a 90 días, prácticamente ilimitada y sin intereses durante el primer año. Aníbal, cegado por su arrogancia, no hizo preguntas. Se tragó el anzuelo, el sedal y la caña de pescar. Creyó que era un golpe de suerte, un reconocimiento divino a su genio para los negocios. Nunca se preguntó por qué una empresa nueva y desconocida le ofrecería un trato tan increíblemente generoso. Pero eso solo resolvía la mitad del problema, el suministro. Necesitaban ventas para justificar la producción. Así que creé una segunda entidad, comercializadora de diseño artesanal, con sede fiscal en Panamá, un paraíso de opacidad perfecto para mis fines. Esta empresa, mi cliente internacional misterioso, comenzó a realizar pedidos masivos de los diseños más caros de Muebles Serrán, especificando que debían ser fabricados con la madera de alta calidad de Distribuidora del Bajío. Mes tras mes, los pedidos llegaban, manteniendo la fábrica en funcionamiento y a sus pocos empleados con trabajo. La ironía era una obra de arte. Aníbal se paseaba por Querétaro, presumiendo en el club de golf de cómo había salvado el negocio familiar, de cómo su visión lo había llevado a conseguir un proveedor milagroso y a captar la atención de un cliente internacional que adoraba sus productos. La realidad era que estaba metido en una simulación económica orquestada y financiada por la hermana a la que llamaba inútil. Me estaba vendiendo sus propios muebles, fabricados con la madera que yo le proporcionaba a crédito, y de alguna manera, a pesar de todo, lograba seguir generando pérdidas que yo cubría discretamente a través de ajustes contables y condonaciones por volumen en la línea de crédito. Mientras me preparaba para el vuelo a Querétaro, repasé los números en una tablet encriptada. En 18 meses, le había inyectado al negocio familiar, a través de este sistema, cerca de 25 millones de pesos. Una suma que ellos creían que era crecimiento orgánico.
Antes de salir hacia el aeropuerto, hice una última llamada. Licenciado Valdivia, habla Cosima. A sus órdenes, señorita. Su vuelo está confirmado. Gracias. Quiero que tenga listo el protocolo RAN. A mi señal, quiero que se envíen las notificaciones de terminación de contrato a Muebles Herrán, por parte de distribuidora del Bajío y comercializadora de diseño artesanal. Quiero que la línea de crédito se cierre de inmediato y se exija el pago total del saldo pendiente. Prepárelo todo. No lo active todavía. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El licenciado Valdivia era un hombre de pocas palabras, pero podía sentir su curiosidad profesional. Entendido, señorita Cosima. El protocolo estará listo para ser ejecutado a su señal. ¿Debo esperar alguna contingencia? La única contingencia es que no habrá marcha atrás. Colgué. Subí al avión. Mientras la aeronave ascendía sobre Monterrey, dejando atrás la ciudad que me había dado la libertad, supe que este viaje era diferente. No iba a Querétaro a salvarlos. Iba a enfrentarme a la verdad. La mía. Y la de ellos. Y sabía, con una certeza helada y amarga, que sus verdades no sobrevivirían al encuentro con la mía. La casa de mis padres en Querétaro olía a lo de siempre, a cera para muebles, a café recalentado y a una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La luz de la tarde entraba por las ventanas, iluminando los muebles de madera oscura que mi abuelo había fabricado, muebles que ahora parecían pesados, anclados a un pasado glorioso que ya no existía. Al entrar, la escena era un cuadro viviente de disfunción familiar. Mi hermano Aníbal, con su camisa de marca arrugada y un tic nervioso en el ojo, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Mi madre Armida estaba sentada en su sillón favorito, un imponente mueble de cuero que, irónicamente, había sido pagado con los beneficios de mi inútil trabajo en la computadora. Su postura era la de una reina en su corte, juzgando al mundo desde su trono. Mi padre Fausto, como siempre, se había refugiado detrás de una taza de café, su mirada perdida en el fondo de la porcelana, un hombre presente solo en cuerpo. Y para completar el comité de bienvenida, ahí estaban mis tíos, Braulio y Silvana, sentados en el sofá contiguo como un par de buitres esperando el festín. Eran los monos voladores de mi madre, siempre listos para repetir sus juicios y amplificar sus críticas. Me dedicaron esas sonrisas condescendientes que reservaban para mí, las que decían, pobrecita, tan perdida en la vida, tan alejada de lo que de verdad importa. Nadie se levantó a saludarme. El único reconocimiento a mi llegada fue que el monólogo ansioso de Aníbal se detuvo. Llegas tarde, fue el saludo de Armida, sin mirarme. El vuelo se retrasó, mentí. Había llegado a tiempo, pero me quedé 15 minutos en el coche, respirando hondo, poniéndome la armadura invisible que necesitaba para sobrevivir en ese lugar. Armida suspiró, un sonido teatral diseñado para expresar su infinita paciencia ante las incompetencias del mundo, entre las cuales yo ocupaba un lugar de honor. Bueno, siéntate. Como te dije, tenemos un pequeño problema. Aníbal se detuvo en seco frente a la chimenea apagada y se giró hacia mí, sus manos en las caderas en una pose de hombre de negocios agobiado por el peso del mundo. No es un problema, mamá. Es una oportunidad de crecimiento, corrigió, su voz impostada con una falsa confianza que no engañaba a nadie. Muebles Herrán está creciendo a un ritmo exponencial. Tenemos un pedido internacional enorme esperando ser producido. Hizo una pausa, mirándome como si yo no pudiera comprender la magnitud de su éxito. El pedido internacional era, por supuesto, el que mi propia empresa había realizado para mantenerlo a flote. El asunto es, continuó, paseándose de nuevo, que nuestro proveedor, esta gente de distribuidora del Bajío, gente muy seria, nos está pidiendo un pago por adelantado para asegurar la materia prima. Es una cantidad considerable. Necesitamos una inyección de capital. Necesitamos liquidez. Escuché el torrente de jerga empresarial mal digerida, aprendida de algún vídeo de YouTube, y sentí una oleada de náusea. Él no tenía ni la más remota idea.
Estaba jugando a ser empresario en una caja de arena que yo había construido para él. ¿Y cuál es la solución que se les ocurrió? Pregunté, mi voz más tranquila de lo que me sentía. Fue Armida quien respondió, yendo directa al grano, como siempre. Su especialidad era arrancar la tirita sin miramientos. Necesitamos hipotecar la casa. El silencio se instaló en la habitación, pesado y sofocante. Incluso mis tíos dejaron de sonreír. Mi padre se encogió un poco más sobre su taza, como si quisiera desaparecer en ella. La casa no se puede hipotecar, dije, enunciando cada palabra con una calma deliberada. El testamento del abuelo fue muy claro. La propiedad está dividida en 3 partes iguales, tú, Aníbal y yo. Legalmente, se necesita la firma de los 3 para cualquier enajenación. Aníbal soltó una risa amarga, un sonido feo y estridente. No, Cosima. No entendiste. Siempre tan literal, tan abogada. No estamos hablando de hipotecar. Estamos hablando de que nos vendas tu parte. A nosotros. A mí. Sentí un frío recorrer mi espalda. Esto era nuevo. Ya no era solo pedir dinero prestado de mi futuro. Era un intento de borrarme del mapa, de eliminar el último vestigio de mi derecho de nacimiento. ¿Y a qué precio planean comprar mi tercio de la propiedad? Pregunté, solo por ver hasta dónde llegaba su descaro. Fue mi tío Braulio quien respondió, con la crueldad casual de quien se siente con derecho a opinar sobre la vida de los demás. Deberías regalársela, sobrina. Por el amor de Dios. Tu hermano se está partiendo el lomo para sostener a esta familia, para mantener vivo el nombre de tu abuelo, mientras tú vives tan cómoda en tu departamento de lujo en Monterrey. Su esposa, Silvana, asintió vigorosamente, su papada temblando. Es lo menos que podrías hacer. Un poco de gratitud no te vendría mal, niña. Me puse de pie. El aire en mis pulmones se sentía espeso, viciado. No podía respirar. No. La respuesta es no. No voy a vender. Y no voy a firmar absolutamente nada. Fue como si hubiera detonado una bomba de neutrones. El silencio fue total por un segundo, y luego, llegó la onda expansiva. Aníbal dio un paso hacia mí, con el rostro congestionado por la rabia. Pero fue Armida quien explotó primero. Se levantó de su sillón con una agilidad que desmentía su edad, sus ojos lanzando chispas. Eres una inútil. El grito resonó en las paredes, haciendo vibrar los viejos retratos familiares. Era la palabra. Su palabra. El arma que siempre guardaba para las ocasiones especiales. La etiqueta que me había puesto desde que decidí estudiar ingeniería de software en lugar de administración de empresas, desde que me fui a trabajar en algo que ella no podía tocar ni presumir en sus reuniones de café. Inútil. Repitió, su voz temblando de furia. ¿Qué pecado cometí para merecer una hija tan egoísta? Desagradecida. Tu hermano está aquí, día y noche, luchando por salvar el legado de tu abuelo, el nombre de esta familia, ¿y tú? ¿Tú qué haces? Jugar con tu computadora en tu torre de cristal. No te mereces nada de esto. No te mereces llevar nuestro apellido. Danos tu parte de la casa. Me quedé inmóvil, mirándola. El dolor, que durante años había sido una corriente subterránea constante en mi vida, de repente se solidificó, convirtiéndose en algo duro y frío como el acero dentro de mi pecho. Dije que no, mamá. Ella se giró hacia Aníbal, como un general enviando a su mejor soldado al asalto final. Dile algo, hijo. Haz que esta niña entre en razón. Aníbal se plantó frente a mí, su cuerpo bloqueando la salida. Su aliento olía a café y a frustración. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. Tu hermano necesita la casa entera para salvar el negocio familiar. Miré por encima de su hombro, buscando a mi padre. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi en ellos una súplica, una petición de que cediera, de que me sacrificara una vez más en el altar de la paz familiar. Y luego,
habló, su voz apenas un murmullo, las palabras más dolorosas que había escuchado en mi vida. Cosima, hija, por favor. No hagas las cosas más difíciles de lo que son. Es solo un papel. La traición final. No de mi madre, ni de mi hermano. De él. El que se suponía que debía protegerme. Mi tía Silvana soltó una risita. ¡Qué niña tan terca! Su marido asintió. Siempre ha sido la problemática. Se rieron de mí. En mi propia casa. En mi cara. El eco de sus risas se mezcló con el zumbido en mis oídos. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado luchando por sobrevivir durante décadas, finalmente se rindió y murió. Era la esperanza. La estúpida, ingenua y persistente esperanza de que algún día me verían, de que algún día entenderían mi valor más allá de mi utilidad como cajero automático de emergencia. Armida, al ver que su furia no había funcionado, cambió de táctica. Adoptó una expresión de mártir, de madre herida hasta lo más profundo de su ser por la crueldad de una hija desagradecida. Era una actuación digna de un Oscar, y la había perfeccionado a lo largo de los años. Si no vas a apoyar a tu familia en su momento de más profunda necesidad, dijo, su voz ahora un susurro cargado de veneno y autocompasión, entonces no tienes lugar aquí. Si no firmas ese papel, si no demuestras tu lealtad, para mí ya no eres mi hija. Así que lárgate de mi casa. Mi casa. No, nuestra casa. Mi casa. Había trazado la línea final en la arena, y me había dejado inequívocamente del otro lado. Aníbal, siempre el ejecutor entusiasta de las sentencias de mi madre, caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. El sol de la tarde entró, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire tenso de la sala, como pequeños testigos silenciosos de la demolición de una familia. Ándale, vete, Cosima, dijo, con una sonrisa torcida que pretendía ser de superioridad pero que solo revelaba su inseguridad. Fuera. Y no vuelvas hasta que se te quite lo egoísta y entres en razón. No respondí. No había nada que decir que ellos pudieran o quisieran escuchar. Me moví con una calma robótica que no sentía. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mis manos estaban firmes. Recogí mi bolso del suelo. Me lo colgué al hombro. La correa de cuero se sintió extrañamente pesada. Caminé lentamente hacia la puerta, un pasillo de la vergüenza autoinfligido. Pasé junto a mi padre, que seguía clavado en su silla, un monumento a la cobardía, incapaz de levantar la mirada. Pasé junto a mis tíos, que me miraban con una mezcla de desprecio y triunfo morboso. Pasé junto a mi madre, que me dio la espalda, mirando por la ventana como si yo ya me hubiera desvanecido, como si fuera un fantasma que por fin había entendido que debía marcharse. Al llegar a la puerta, me detuve. No sé por qué. Quizás una última necesidad de dejar una marca, una última palabra. Me giré y miré directamente a los ojos de Aníbal. Te vas a arrepentir de esto, dije, mi voz no era una amenaza, sino una simple declaración de hechos, una profecía. Él soltó una carcajada, un sonido feo y hueco. Lo dudo mucho, hermanita. Salí de la casa sin mirar atrás. El sol me cegó por un momento, y tuve que parpadear para acostumbrarme a la luz. Caminé por el sendero de piedra que tantas veces había recorrido de niña, cuando creía que esa casa era el lugar más seguro del mundo. Saqué mi teléfono y pedí un taxi al aeropuerto. Mientras esperaba en la acera, bajo la sombra de un jacarandá, la puerta de la casa se cerró con un golpe seco y definitivo. El sonido de un punto final. El viaje al aeropuerto internacional de Querétaro fue un borrón. El conductor intentó conversar, preguntando si estaba de visita, si me había gustado la ciudad. Mis respuestas monosilábicas lo disuadieron. Me senté en el asiento trasero, mirando por la ventana sin ver nada del paisaje que pasaba. No había lágrimas. La tristeza había sido reemplazada por una claridad glacial, aterradora y, en cierto modo, liberadora. Habían intentado despojarme de mi herencia, de mi hogar, de mi propia identidad familiar.
Me habían llamado inútil mientras se beneficiaban en secreto de los frutos de mi trabajo. Me habían declarado un 0 a la izquierda. Y en esa claridad, tomé una decisión. Ya no iba a ser su red de seguridad invisible. Ya no iba a ser la financiadora silenciosa de sus delirios de grandeza. Si para ellos yo era un 0, entonces les mostraría el verdadero poder de la nada. Les mostraría lo que era un vacío real cuando la persona que lo llenaba todo decidía marcharse. Saqué mi teléfono de nuevo. El corazón me martilleaba en el pecho, un tambor de guerra. No abrí la aplicación de mensajería, sino la de notas. Escribí un mensaje, corto y preciso. Lo leí 1, 2, 3 veces, asegurándome de que cada palabra fuera exacta, irrevocable. Luego lo copié. Abrí mi aplicación de mensajería segura, la que usaba para comunicarme con mi equipo legal, una aplicación encriptada de extremo a extremo. Seleccioné el contacto, licenciado Valdivia. Pegué el mensaje en el cuadro de texto. Mi pulgar tembló por un instante sobre el botón de enviar. Era el punto de no retorno. El botón que detonaría la bomba nuclear que había estado construyendo en secreto durante años. Tomé una respiración profunda, el aire del taxi olía a ambientador de pino barato. Y presioné. El mensaje era simple. No necesitaba ser elocuente. Active el protocolo ERRAN. Ahora. Cancele todo. Cierre, créditos. Envíe la notificación de incumplimiento de contrato y la demanda de pago inmediato a Muebles ERRAN. Y adjunte un estado de cuenta detallado de cada peso que he pagado por ellos en los últimos 5 años. Hospital, coche, todo. Sentí un clic, no en el teléfono, sino en mi alma. Era el sonido de una cadena oxidada rompiéndose. Me recliné en el asiento del taxi y cerré los ojos. Por la radio sonaba una canción de amor cursi. ¡Qué irónico! Acababa de firmar el acta de defunción de mi familia, o al menos, de la versión que ellos conocían. Y mientras el coche aceleraba hacia el aeropuerto, llevándome lejos de Querétaro, lejos de la casa donde crecí, lejos de las personas que se suponía debían amarme, no sentí tristeza. No sentí rabia. Sentí algo nuevo. Algo que se parecía mucho a la libertad. Así que cancelé todo. La mañana siguiente, el sol de Monterrey se sentía diferente. Más brillante. Más limpio. Me desperté en mi penthouse, envuelta en sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, y por primera vez en años, no sentí el peso invisible de mi familia sobre mis hombros. Era como si me hubieran extirpado un tumor que no sabía que tenía, y ahora el cuerpo de mi vida podía empezar a sanar. Fui al gimnasio de mi edificio, un espacio de cristal y acero con vistas a la Sierra Madre. Corrí 7 kilómetros en la cinta, a un ritmo constante y castigador. Cada zancada era un acto de exorcismo, cada gota de sudor una toxina que abandonaba mi sistema. Estaba corriendo lejos de la persona que había sido, la hija obediente, la hermana silenciosa, la salvadora no reconocida. Estaba corriendo hacia mí. Después, me senté en el balcón con una taza de café negro, fuerte, y mi laptop. El aire estaba fresco. La ciudad a mis pies era un tablero de ajedrez y yo, por fin, movía mis propias piezas con intención y sin pedir permiso. La paz era casi abrumadora. Sabía que no duraría. Sabía que la tormenta que había desatado en Querétaro tardaría unas horas en viajar por las líneas telefónicas y llegar hasta mí. Y esperé. Con la paciencia de un depredador. A las 10:17 de la mañana, exactamente, mi teléfono personal, el que rara vez sonaba, comenzó a vibrar con una furia apocalíptica. Era Aníbal. Miré el nombre en la pantalla y sentí una oleada de nada. Ni miedo, ni anticipación. Solo un vacío frío. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Inmediatamente, volvió a llamar. Y otra vez. A la tercera, descolgué y activé el altavoz, dejando el teléfono sobre la mesa de teca mientras yo seguía revisando los correos del trabajo en mi laptop. Su voz estalló en el aire tranquilo de mi balcón, distorsionada por el pánico y la incredulidad. Cosima.
Cosima, contesta, maldita sea. ¿Qué diablos está pasando? Tomé un sorbo de café, saboreando su amargura. Buenos días, Aníbal. ¡Qué sorpresa! ¿A qué se debe el gusto? No te hagas la estúpida conmigo. La gente de distribuidora del Bajío acaba de llamar. Me habló su abogado. Cancelaron el contrato. Dicen que les debemos 15 millones de pesos y que si no pagamos hoy mismo, mañana a primera hora vienen a embargar toda la madera del taller. Me tomé mi tiempo para responder, dejando que el silencio lo torturara. Ah, mira. Qué pena. Debes de haber administrado mal el crédito que te dieron. No me vengas con, qué pena. ¿Y el cliente internacional? Esa gente de Panamá. También cancelaron el pedido. El pedido que iba a salvarnos. Cosima, te lo juro, si hiciste algo, si abriste la boca y les dijiste algo para sabotearme. Su voz se quebró, una mezcla patética de ira y miedo. Era la voz de un hombre que se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no era roca sólida, sino una trampilla a punto de abrirse sobre un abismo. Yo no dije nada, Aníbal, repliqué, mi tono tan tranquilo que debió de volverlo loco. Quizás, tu negocio no es tan sólido como crees. Quizás tus proveedores y clientes se dieron cuenta de que eres un mal administrador y un pésimo riesgo crediticio. Es el mercado, hermano. A veces se gana, a veces se pierde. Esto es tu culpa. Lo sé. Voy a descubrir qué hiciste y entonces. Colgué. No tenía tiempo ni energía para sus amenazas vacías. Era un rey de papel cuyo castillo se estaba disolviendo bajo la lluvia. 20 minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi padre, Fausto. Su número apareció en la pantalla y sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Pero se disolvió rápidamente, reemplazada por el recuerdo de su silencio en la sala, de su mirada suplicante pidiéndome que me sacrificara una vez más. Bueno. Hija. Cosima, su voz era un hilo tembloroso, apenas audible. Tu mamá fue a la farmacia a comprar sus medicinas para la presión. La tarjeta de crédito fue rechazada. Intentó con la de débito, y tampoco pasó. Y la camioneta, quise ir al banco para ver qué pasaba y no enciende. Llamé al seguro y me dijeron que la póliza fue cancelada esta mañana por falta de pago. Hija, por favor, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Esta vez, mi voz fue más suave, pero no menos firme. Esa tarjeta de crédito era una extensión de una de mis cuentas corporativas, papá. La cancelé. Y dejé de pagar el seguro de la camioneta que me gané en la empresa. Supongo que ya no me alcanza para mantener los lujos de otros. Hubo un silencio largo, pesado, al otro lado. Podía oír su respiración agitada, el sonido de un mundo desmoronándose. ¿Tú lo pagabas? Preguntó, como si la idea fuera tan extraña, tan inconcebible, que apenas pudiera formularla. Siempre lo hice, papá. Siempre. El seguro de la casa, los planes del celular, las colegiaturas de los hijos de Aníbal que él nunca pagaba a tiempo. Siempre fui yo. Tengo que trabajar. Hablamos luego. Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que, luego, no iba a llegar. Me quedé mirando la ciudad. El caos apenas se estaba comenzando. Ellos habían construido su realidad sobre una base de mentiras y explotación silenciosa. Yo no estaba destruyendo su mundo. Simplemente estaba retirando los cimientos que yo misma había puesto. El derrumbe era, en su totalidad, obra de ellos. A las 11 de la mañana en punto, supe que el golpe de gracia había sido entregado. Recibí una notificación encriptada del licenciado Valdivia. El correo ha sido enviado y confirmado como leído por todos los destinatarios. El correo. La carta. La bomba de verdad. Sonreí para mis adentros, una sonrisa que no llegó a mis labios. Ahora sí, que empiece la función.
El correo electrónico que el licenciado Valdivia envió a las 11 de la mañana de esa mañana no era una carta de opinión. No contenía emociones, ni reproches, ni un solo adjetivo calificativo. Era un documento legal, frío, preciso y absolutamente demoledor. Un bisturí de la verdad diseccionando el cuerpo enfermo de mentiras que era mi familia, exponiendo cada nervio, cada arteria podrida, a la cruda luz de la realidad. Asunto: notificación legal y extrajudicial, terminación de apoyo financiero, requerimiento de pago inmediato y aclaración de estructura societaria en atención a Armida, Aníbal y Fausto Herrán. El documento estaba dividido en secciones, cada una diseñada para demoler un pilar de su falsa realidad. La primera sección era un golpe directo a la mandíbula empresarial de Aníbal. Explicaba, con una claridad brutal y el respaldo de actas constitutivas adjuntas, la estructura que yo había creado. Se informaba que la empresa, distribuidora del Bajío, SADCB, único proveedor de Muebles Herrán, era una entidad subsidiaria, propiedad al 100%, de la empresa Logística Mar Digital, SAPIDCB. Se informaba que la empresa, comercializadora de diseño artesanal, S.A., el llamado Cliente Internacional, con sede en Panamá, era, igualmente, una entidad subsidiaria, propiedad al 100%, de Logística Mar Digital. Y el párrafo final de esta sección, el que cambiaría sus vidas para siempre, se informaba, adjuntando copia del acta constitutiva y la estructura de capital notariada, que Logística Mar Digital, SAPIDCB, era una empresa de capital privado cuya única accionista, fundadora y presidenta del Consejo de Administración era la señorita Cosima Herrán. Podía imaginar la escena en Querétaro. Aníbal leyendo esto, su rostro pasando del pánico a la incredulidad absoluta, sus ojos moviéndose frenéticamente por la página, buscando un error, una escapatoria. Mi madre, releyéndolo una y otra vez, su cerebro negándose a procesar que la hija, inútil, la que jugaba con la computadora, era la dueña de todo el tablero de juego. La segunda sección era la estocada financiera. Detallaba que, como resultado de la estructura anterior, Muebles Herrán había estado técnicamente en bancarrota durante los últimos 18 meses. Había sobrevivido únicamente gracias a un subsidio encubierto, operando con materia prima y ventas ficticias, todo financiado por la empresa de la hija que acababan de desheredar. Se adjuntaba un balance general pro forma, creado por mis auditores, que mostraba la realidad de su empresa, un agujero negro de deudas, un cascarón vacío. El monto total del subsidio, ahora reclasificado legalmente como deuda exigible con efecto inmediato, ascendía a $25,347,821.50 MXN. Pero la parte más cruel, la más personal, la que sabía que les dolería más que el dinero, era el tercer anexo. Se titulaba, Detalle de erogaciones personales y familiares no reembolsadas realizadas por la señorita Cosima Herrán, periodo de 5 años. Era una hoja de cálculo. Una lista metódica, con fechas, conceptos, montos y copias de las transferencias bancarias. El registro contable de mi invisibilidad. 15 de enero, hace 4 años, pago de tarjeta de crédito American Express Platino de Aníbal Herrán. Monto, $152,000.00. Concepto, evitar reporte en buró de crédito tras amenaza de acción legal del banco. 22 de marzo, hace 3 años, adquisición de camioneta Ford Lobo Platinum. Monto total, $650,000.00. Beneficiario registrado, Fausto Herrán. 1 de julio, hace 2 años, pago de garantía para préstamo de expansión, Muebles Herrán ante Banbajío. Monto, $200,000,000. 9 de septiembre, hace 1 año, pago total de gastos médicos y hospitalización, habitación suite, de la señora Armida Herrán. Hospital Ángeles de Querétaro. Monto, $300,000.00. Pagos mensuales recurrentes, promedio póliza de seguro de gastos médicos mayores familiar, $22,500 por mes, plan de telefonía celular familiar, $3,800 por mes, pago de tenencia y seguros de 2 vehículos, $4,100 por mes, colegiaturas y clases de tenis de mis sobrinos, $28,000 por mes.
La lista seguía y seguía, una letanía de su dependencia y mi silencio. Cada línea era una humillación que había tragado, una mentira que había permitido, un sacrificio que nunca fue reconocido. Y para rematar, el golpe final. El último párrafo del correo contenía una breve mención, casi como una nota al pie, pero era la que lo cambiaba todo. Para fines de transparencia y en cumplimiento con las normativas de debida diligencia, se adjunta un resumen auditado y certificado por la firma Deloitte del patrimonio neto consolidado de la señorita Cosima Herrán, accionista principal de la entidad acreedora. El número estaba ahí, en negritas, imposible de ignorar, $900,000,000.00.00 El correo terminaba con el requerimiento legal, redactado en un lenguaje que no dejaba lugar a interpretaciones. Muebles Herrán disponía de 30 días naturales para liquidar la totalidad de la deuda. En caso contrario, Logística Mar Digital iniciaría, como acreedor principal, el proceso de concurso mercantil para tomar control de los activos de la empresa y liquidarlos para saldar la deuda. Firmado, licenciado Mateo Valdivia y Asociados. Cerré mi laptop. El silencio en mi apartamento era absoluto, sagrado. A los 10 minutos, mi teléfono sonó. No era ninguno de ellos. Era mi tía Marisol, la hermana menor de mi madre, la única persona en esa familia que siempre me había mirado con genuino afecto, la que me metía billetes a escondidas cuando era estudiante. Contesté. No pude decir, hola. Al otro lado de la línea, no había gritos. Había una carcajada. Una risa profunda, liberadora, que se convirtió en un ataque de tos. ¡Ay, Dios mío, Cosima! Dijo, tratando de recuperar el aliento. ¡Ay, sobrina, qué hiciste! Hola, tía. No me digas, hola, tía, acabo de leer el correo, tu mamá me lo reenvió, creo que por error en medio de su histeria, gritando que la estabas demandando, Cosima, por Dios, ¿900 millones? Es una estimación conservadora, dije, y por primera vez en el día, una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. Tu mamá se desmayó, literalmente, cayó redonda sobre la alfombra, Fausto tuvo que darle aire con un abanico. ¿Y tú, hermano? Aníbal rompió el jarrón de porcelana china de la abuela, lo lanzó contra la pared, gritaba que era imposible, que era una trampa, están como locos. Sobrina, eres una genio malvada. Su risa era la única validación que necesitaba. No soy malvada, tía. Simplemente, después de tantos años, por fin les presenté la cuenta. Pasaron 48 horas de un silencio denso y ominoso. 2 días en los que imaginé el infierno que se debía de estar viviendo en esa casa de Querétaro. Las acusaciones, los gritos, la incredulidad dando paso a una pavorosa comprensión. Sabía, por un breve mensaje de mi tía, que estaban consultando a sus propios abogados, buscando desesperadamente una salida, una grieta en la fortaleza legal que yo había construido a su alrededor. No la encontrarían. El licenciado Valdivia era el mejor, y habíamos preparado este protocolo durante meses, previendo cada posible contingencia. Durante ese tiempo, la única comunicación que tuve fue con mi tía Marisol, quien me mantenía informada con mensajes de texto cortos y llenos de un humor negro que me ayudaba a mantener la cordura. Tu primo Braulio llamó para ofrecerse como mediador. Le dije que se mediara a sí mismo. Armida está en cama. Dice que le subió el azúcar y la presión. Aníbal no ha salido de su cuarto. Tu padre me llamó. Llorando. Dice que no entiende nada, que cómo llegamos a esto. El tercer día, por la tarde, llegó la llamada que sabía que era inevitable. Era un número desconocido. Contesté y puse el altavoz. Bueno. Hubo una pausa. Luego, una voz que apenas reconocí. Era mi madre, Armida, pero despojada de toda su furia, de toda su autoridad. Era un susurro frágil, tembloroso, el de una reina destronada. Cosima, hija, soy yo. Lo sé, respondí, mi tono neutro, sin emociones, como el de una operadora. Hija, tiene que haber un error. Un malentendido.
tus abogados, deben de haber exagerado las cosas. Esto no puede ser verdad. No hay ningún malentendido, mamá. Todo lo que dice ese correo es la verdad documentada, auditada y notariada. Pude oír su respiración entrecortada, un sollozo contenido que luchaba por salir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacernos esto, Cosima? Aníbal, él no sabía nada de esas empresas. Él pensaba que lo estaba logrando por sí mismo. Tu padre no ha dejado de llorar, le va a dar algo. No puedes hacernos esto, Cosima. Somos tu familia. La palabra, familia, salió de su boca y sonó hueca, obscena, un insulto. ¿Familia? Repetí, y una risa fría y sin alegría escapó de mis labios. ¿Te refieres a la familia que hace 3 días me llamó inútil y me corrió de casa como a un perro, esa familia? Estaba enojada, hija. Tú sabes cómo soy cuando me enojo. No lo decía en serio, lo decías muy en serio, mamá. Lo has dicho en serio toda mi vida. Cada vez que minimizabas mis logros, cada vez que me comparabas con Aníbal, cada vez que me hacías sentir que mi único valor era el dinero que podía proporcionar en silencio. Entonces, cambió de táctica. Viendo que la negación no funcionaba, pasó a la negociación, la etapa final de su duelo por el poder perdido. Cosima, escúchame, por favor, como tu madre. Tienes 900 millones de pesos, 900 millones, ¿qué te importan a ti 25? Es calderilla para ti, ¿qué te importa 1/3 de una casa vieja? No lo necesitas. Nosotros sí. Tu hermano, su vida está aquí, su reputación. Su lógica era tan retorcida, tan egocéntrica, que casi me provocó admiración. Incluso en la ruina total, seguía pensando que el universo giraba en torno a sus necesidades y las de su hijo predilecto. Tienes razón, mamá, dije, y la sorpresa en su silencio fue palpable. No necesito la casa. Y, honestamente, no necesito esos 25 millones. Tienes toda la razón. Pero lo que tampoco necesito es a ti. No necesito a Aníbal. No necesito su desprecio, su condescendencia, su constante recordatorio de que nunca seré suficiente para ustedes. Querían que fuera una inútil, ¿recuerdas? Pues deseo concedido. A partir de ahora, para ustedes, seré completamente inútil. No levantaré un dedo. No contestaré una llamada. No pagaré una cuenta más. El sollozo contenido de Armida se convirtió en un llanto abierto, desesperado. Un sonido feo, gutural, el de un animal herido. Por favor, Cosima. Por el amor de Dios. Vas a destruir a tu padre. Lo vas a matar de pena. Él te quiere. Era su último cartucho. La culpa. El arma que había usado contra mí desde que tengo memoria. Pero ya no funcionaba. Las balas rebotaban en la armadura que yo misma me había forjado con sus desprecios. No, mamá, dije, mi voz tan afilada como un trozo de hielo. Aníbal ya lo hizo, poco a poco, con cada mala decisión. Y tú lo aplaudiste desde la primera fila. Él destruyó el legado del abuelo, no yo. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver los escombros. Así que buena suerte con su legado. Buena suerte pagando sus deudas. Espero que el orgullo les sirva de abrigo en el invierno. Colgué el teléfono. Y luego, hice algo que debí haber hecho hace mucho, mucho tiempo. Entré a mis contactos y bloqueé su número. Bloqueé el de Aníbal. Bloqueé el de mi padre. El alivio fue instantáneo, una ola de calma que barrió los últimos vestigios de duda que pudieran quedar. El derrumbe era total. Y yo, por fin, estaba a salvo en la orilla, viendo cómo la marea se llevaba los restos del naufragio. Las semanas que siguieron fueron una demolición controlada, ejecutada con la precisión impersonal de un equipo de expertos. Muebles Serrán, sin el soporte vital de mis subsidios, colapsó sobre sí mismo como un edificio viejo al que le han quitado las vigas maestras. No pudieron pagar la deuda.
No pudieron encontrar nuevos proveedores que les fiaran ni un clavo. No encontraron nuevos clientes. La reputación de Aníbal en el pequeño círculo empresarial de Querétaro se hizo polvo, pasando de ser el joven visionario al fraude que llevó a la quiebra el negocio de su abuelo. Tal como advertía la notificación, mi empresa, como principal acreedora, inició el proceso legal. No fue por venganza, fue por principios de negocio. Tomamos posesión de los activos, el taller, la maquinaria anticuada, el inventario de muebles a medio terminar. El licenciado Valdivia organizó una subasta industrial. El dinero recuperado ni siquiera alcanzó a cubrir una décima parte de la deuda. El resto, lo declaré como pérdida fiscal en el balance de Logística Mar Digital. Un mal negocio, finalmente cerrado y amortizado. La casa, el epicentro de la batalla final, el premio por el que habían sacrificado a su hija, también fue vendida. Necesitaban el dinero desesperadamente para pagar las deudas personales que ahora salían a la luz como cucarachas y para evitar la bancarrota personal. El licenciado Valdivia manejó la transacción de mi parte. Cuando llegó el momento de repartir las ganancias, le di una instrucción final y escueta: transfiera la totalidad de mi tercio a una cuenta a nombre de Fausto y Armida Herrán. Con un mensaje adjunto que diga, para su jubilación. Fue mi último acto, no de caridad, sino de indiferencia. Una forma de decir, aquí está su preciado ladrillo y cemento. Quédenselo. Ya no me ata a ustedes de ninguna manera. Según supe por mi tía, se mudaron a un pequeño departamento rentado en las afueras de la ciudad, un lugar sin historia y sin fantasmas. Aníbal, según me contó Marisol en una de nuestras llamadas semanales, consiguió un trabajo en un call center, vendiendo seguros. El genio de los negocios que creaba cosas tangibles, ahora pasaba 8 horas al día leyendo un guión a extraños por teléfono, su voz monótona desprovista de toda la arrogancia de antaño. Invité a mi tía Marisol a pasar una temporada en Monterrey. Le mostré las oficinas de la nueva fundación filantrópica que Logística Mar Digital había creado. Le ofrecí un puesto que sabía que le encantaría, directora de la fundación, con la misión de otorgar becas a mujeres jóvenes de bajos recursos de todo el Bajío que quisieran estudiar carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se quedó sin palabras, y luego lloró, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Nadie nunca creyó que yo pudiera hacer algo así, me dijo entre sollozos. La abracé. Ya somos dos, le respondí. Unos meses después, estaba en mi oficina, la misma desde donde había iniciado todo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados sobre la silueta de la Sierra Madre. Mi teléfono de trabajo sonó. Era mi asistente. Señorita Cosima, tiene una llamada en la línea 2. Dice que es su padre. Insiste en que es urgente. Dudé por un segundo. Un eco del pasado, una punzada de la vieja culpa, la niña interior que todavía quería a su papá. Pero esa niña ya no tomaba las decisiones. Dile que estoy en una reunión, por favor. Y que, por recomendación de mis abogados, ya no puedo tener contacto directo con él. Cualquier asunto, que lo vea a través del licenciado Valdivia. Entendido, señorita. Colgué. No sentí nada. Ni victoria, ni tristeza. Solo un silencio pacífico. Un espacio vacío donde antes había dolor. Miré por la enorme ventana de cristal. El imperio que había construido no era de acero y concreto, sino de ideas, de datos, de voluntad. Lo construí no a pesar de mi familia, sino, en cierto modo, gracias a ellos. Su constante desprecio fue el combustible que alimentó mi ambición. Su ceguera me dio el camuflaje que necesité para crecer sin ser detectada, sin que intentaran cortar mis alas. Me llamaron inútil, porque no cabía en la jaula dorada de sus expectativas. Intentaron arrebatarme un pequeño trozo de mi herencia, sin tener la más remota idea de que yo era la dueña de su universo entero. Mi madre tenía razón en una cosa, aquella tarde fatídica. Al final, me volví verdaderamente inútil. Inútil para su toxicidad. Inútil para la incompetencia de mi hermano. Inútil para la debilidad de mi padre.
Y nunca, en toda mi vida, me había sentido tan completa, tan poderosa, tan absolutamente libre. La verdadera herencia no era una casa o un taller. Era la lección que me habían enseñado sin querer, que a veces, para construir tu propio castillo, primero tienes que dejar que el de ellos se queme hasta los cimientos. Ahora les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto al dejarlos enfrentar las consecuencias de sus actos, o debí haber tenido piedad, al menos por mi padre? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima.